yo crecí en un contexto de una familia bien de Bogotá. O sea, a los 13 me emborraché por primera vez creyendo que así iba a ser feliz. Yo lo primero que probé fue la cocaína. Lo primero. Después del alcohol. Inmediatamente quiero todos los fines de semana salir de fiesta y consumir. Una vez estaba dentro de una olla de la del edificio, consumiendo y consumiendo y consumiendo, y ya no tengo más para consumir. Probé el bazuco, me quedé los 5 meses, me encontró la familia, terminó viviendo en la calle. El mundo de las drogas de verdad es un mundo muy sórdido. Tengo 13 años y 9 meses que no consumo nada que me saque de la realidad y pues sí se puede. Las redes sociales están llenas de likes, pero ¿qué hay detrás de ellos? Soy Paula Castillo Lenis y en este espacio descubriremos las historias, estrategias y verdades de quienes crean contenido con propósito. Esto es Detrás del Like, el podcast, donde el mundo digital se vuelve real. Carolina Uribe Lobo Guerrero cayó hondo y creyó que jamás podría salir de ahí, pero salió. Hoy en día no solo está en pie, sino que está al frente de su propia vida. Hoy en Detrás del Like nos acompaña una mujer que vivió en carne propia lo que es perderse y volver a encontrarse. Es conferencista, tallerista y una voz poderosa en temas de adicciones y de salud emocional. Su historia no es solo de dolor, es de propósito. Carolina, qué placer tenerte acá en este espacio en Detrás del Like. Bienvenida. Gracias, Paula. De verdad es un honor para mí. Gracias por esta invitación. Gracias a ti por haberla aceptado. Bueno, yo creo que después de esta presentación, las personas que nos están escuchando dirán, ¿cómo así que cayó hondo? Profundo, oscuridad, negrura. ¿Cómo fue Total. eso? Bueno, yo pienso que eso viene de toda la vida. Yo nací en una familia en donde aparentemente no me faltaba nada, pero yo estaba completamente destruida emocionalmente. Siempre me conecté desde la parte víctima. Entonces yo siempre me sentí rechazada, no amada, no aceptada, gorda, fea, boba. Nunca sentí que yo encajara. Entonces desde muy chiquitica empecé a buscar cómo llenar ese vacío. Y yo soy una persona a la que aún hoy en día le gusta todo lo que produce un efecto inmediato. Entonces yo encontré como alivio en la comida. Entonces desde chiquita empecé a comer dulce y a comer y a comer y a comer. Por un momento se sentía alivio, pero las consecuencias absolutamente nefastas, porque además mi abuela me empezó a decir que me iba a engordar. Y por supuesto me engordé. Y mi abuela es la mujer más importante de mi vida y todo lo que ella dijera para mí era pues la verdad absoluta. Y cuando yo me engordé, como ella lo dijo de tantas maneras feas, de no te engordes, te vas a engordar, etcétera, yo asumí que los gordos no tienen cabida en el mundo. O sea, que si uno es gordo, uno es feo, bruto, bobo. Súmale eso a que yo ya me sentía rota, entonces fatal. Entré así al colegio y siempre con ese vacío, buscando amar y ser amada, encajar, pertenecer. Entonces desde muy chiquita me volví grosera, mala estudiante, me copiaban los exámenes, falsificaba la firma de mis papás. Entonces yo era una persona que vivía en un mundo donde yo sentía que no tenía nada que perder. Entonces a los 13 me emborraché por primera vez creyendo que así iba a ser feliz y yo pienso que yo tuve ahí como una señal. Lo que pasa es que como a uno no lo educan para eso, yo a los 13 años borré cassette y esa es una señal. Claro. Pero yo en el momento no tenía ni idea. Y así empecé a tomar en las fiestas de 15, ya cuando entré a la universidad un poco más grande, conocí las drogas y yo soy una persona muy compulsiva y a mí me cabe mucho. O sea, si yo me siento a comer, yo puedo comer y comer y comer y comer y comer y así me pasó con las drogas.
Entonces, cuando yo sentí que estaba tocando el cielo con las manos, cuando me drogué por primera vez, lo que pasaba paralelamente era que mi vida estaba empezando a caer al hoyo negro. Y mientras mi vida caía, yo seguía aquí haciendo cosas para mantenerme acá sin darme cuenta que iba, como decimos, perdón, de culo para el estanco. Claro. Y así terminé. Mira que ahora, antes de que comenzáramos esta conversación, hablábamos que tú has salido ya en varios episodios de otros programas en televisión, en otros podcasts incluso, y tú has contado tu historia muy desmenuzada y pensábamos entre las dos, ¿será que muchas personas ya la conocen y seguramente muchas personas ya saben de tu historia? Pero a mí me parece importante y quería entrevistarte porque sí me parece interesante que la comunidad que sigue detrás del like conozca tu historia y quiero que también la desmenucemos un poco porque, claro, tú me nombras a tu abuela, que fue esa persona y es esa persona, ese pilar que rigió tu vida, que tú la tenías también como ese ídolo en que uno Total. quiere, todo lo que diga es como la verdad absoluta. Pero ¿cómo fue esa infancia tuya? ¿Cómo fueron esos primeros años? ¿En qué familia creciste tú? ¿En qué contexto? Bueno, yo crecí en un contexto de una familia bien de Bogotá. Fui a un colegio pues de niñas bien. Y mi abuela, pues mi abuela era una persona que tenía dinero, pero ella era muy sencilla. Ok. Y ella tenía un estilo de vida espectacular. O sea, ella era sencilla, súper culta, hacía caminatas, talleres, tomaba cursos, pero también tenía una vida tenía como elegancia. Y mi abuela era la que iba al club y la que tenía el chofer y yo me alucinaba con ese estilo de vida. Porque en mi casa, con mis papás, pues nunca me faltó absolutamente nada, pero pues yo no tenía ni chofer, ni club, ni nada de esas cosas, y yo lo que añoraba era esto que tenía mi abuela. Soy la nieta mayor, mi tía me lleva 10 años, o sea, la hija menor de mi abuela me lleva solo 10 años, entonces es como si yo hubiera sido una hija menor para mi abuela. Claro. Y mis papás, que eran como muy inmaduros y como mi mamá muy nerviosa, y pues el amor de la vida de mi mamá siempre ha sido mi papá. Ella le quería dar gusto a mi papá en todo. Y mi abuela era muy dominante. Entonces mi mamá nerviosa, o sea, mi mamá, digamos, para bañarme se moría de los nervios. Mi abuela intercedía a opinar en una cantidad de cosas. Y mi mamá empezó como a soltarme. Siento yo, nunca me lo ha confirmado, pero siento yo que si la mamá de mi papá dice que yo debo tomar tetero a las 2, démosle gusto para que mi marido esté feliz. Y entonces así yo empecé a quedar en manos de mi abuela. Claro. Y es por eso que yo siento que mi mamá no me quería. Porque además mi abuela me dijo que mis papás esperaban a Marcelo. Y yo que nací conectada desde la víctima, yo me lo inventé en mi cabeza. Estoy casi segura que mi mamá no me quería, que quería a Marcelo. Y entonces yo crecí llena de rabia y con ganas de odiar a mi mamá. Y refugiándome mucho en mi abuela. Claro. O sea, yo no me fui a vivir a donde mi abuela, pero es como si yo viviera con ella. Entonces mi infancia fue entre esta dualidad en donde en mi casa pues tengo que hacer tareas, tengo que lavar los platos, tengo que tender la cama, a donde mi abuela que me tiene en la cama me lavan los platos, me recoge el chofer. Entonces, como este par de cosas, mi papá siempre dijo que mi abuela sin querer me hizo mucho daño. Y yo creo que de pronto sí, porque me consintió mucho, porque me dio mucho gusto. Y yo también creo que uno a los niños tampoco les debe decir sí a todo. Claro. Y con mi abuela yo tenía el sí a todo. Y seguramente tu abuela, ahora que nos comentabas que ella te decía, no coma tanto porque se va a engordar, ella de pronto lanzaba esas afirmaciones sin el ánimo de querer perjudicarte, ni querer que tú quedaras con un trauma con la comida o algo así.
Y uno como adulto y las personas que tenemos hijos, muchas veces lanzamos afirmaciones y decimos cosas que después decimos, qué daño de pronto puede Se tener. rompen, exacto. ¿Mm? No, yo estoy convencida que ella no me quiso dañar, Claro. pero ella era gordofóbica. Ujú. Ella a mis tías se las montó toda la vida por gordas, por la comida, por todo. Entonces, claro, a mí me quedó, yo todavía estoy rayada con el tema, Ujú. todavía. Claro. Y tú estudiaste, nos decías que estudiaste en un colegio femenino. ¿En qué colegio estudiaste? Estudié en el gimnasio femenino, Ujú. me gradué del gimnasio femenino, Ok, la estudiaste estudié toda la vida. Ujú. En primero de bachillerato me cambié al Marymount, pero volví al femenino Ujú. y me gradué en el 88 del colegio, del femenino. ¿Cómo fue ese paso por el colegio? ¿Cómo te sentías tú? Ese paso por el colegio fue duro y fue lindo también. O sea, yo amo mi colegio, doy muchas gracias por haber estado en este colegio, pero me hubiera encantado ser parte de las niñas populares. Mi paso por el colegio fue siendo de las bobas, de las rechazadas, de las que no van a París en vacaciones, eh, y son cosas tan superficiales. Yo era una persona súper superficial, en donde uno cree que el valor está ahí. Entonces yo pasé por el colegio sintiendo que yo no valía tanto como otras, simplemente porque no tenía o 3 carros, o porque no viajaba a París, o porque no era linda. Además, mira, es algo increíble el tema de ser gordo, eh, pudiendo ir al gimnasio, pero esa semillita del ejercicio y de esa disciplina yo no la tengo. Ujú. Entonces, pues yo prefiero no comer que hacer ejercicio. O sea, mal, no me sigan, no, pero yo prefiero eso. Ujú. Y yo creo que esa es una semillita que sí se puede sembrar desde chiquito. Entonces, mi paso por el colegio, vuelvo hasta allá, pues fue yo muy mediocre Ujú. en cuanto al estudio. Me da mucho pesar no haber aprovechado como mis capacidades en el colegio. Igual también fui feliz, igual también hice muchas pilatunas. Yo era muy rebelde, muy indisciplinada, entonces hacía muchas necedades. Bueno, ese fue el paso por el colegio. Y mira que dices el tema de uno sentirse como entre el bando de los populares y de los que no son populares, y eso a hoy sigue pasando. Total. ¿Qué es lo que uno siente de quiero encajar, quiero ser popular y hasta dónde puede llegar uno por encajar, ¿no? Uy, mira, uno puede llegar hasta muy lejos Mm. por encajar. Muy lejos. Es un tema de amor, ¿sabes? El tema de encajar y ser popular tiene como un fondo más de sentirse aceptado. Y yo pienso que todos los seres vivos Total. queremos ser aceptados, queremos ser amados. Y ese fue mi gran vacío siempre. Ujú. Por eso yo me volví grosera, payaso, rebelde, el payaso de la clase, a ver si encajaba. Cuando nos mencionabas ahora que tu primera borrachera fue a los 13 años, ese primer acercamiento con el alcohol, ¿fue por eso? ¿Fue por tratar de encajar? Claro, fue por eso. Imagínate que cuando en sexto, primero de bachillerato, yo me cambio de colegio y vuelvo al gimnasio femenino, donde quedó un curso más abajo. Después de vacaciones, como que todo el mundo viene a contar sus aventuras y yo recuerdo estar en el recreo y oír como unas carcajadas y voltearme a mirar, y las que están muertas de la risa son esas que yo veo como yo quiero ser como tú. Ujú. Entonces yo no podía creer que esas como que son lindas, que son las que yo quiero imitar, Sí. están muy felices. Entonces yo como que me acerco a ver de qué hablan y descubro que se habían emborrachado en vacaciones. Y entonces como lo están contando muertas de la risa, yo pensé, ok, Esto es por ahí. por ahí hay que Claro. emborracharse para ser feliz. Y me acuerdo de haber invitado a la niña más vulnerable del otro salón. Ujú. Le dije, hermana, nos toca emborracharnos. Y ella me dijo que sí. Y Te nos siguió la rescatamos del cuerda. colegio, me siguió la cuerda, fuimos a su casa, con tan mala suerte que la mamá tenía una chanda de bar y
gracias por darme esta oportunidad para decirles a todos que yo opino que tener bebidas alcohólicas en donde hay menores de edad es un error. Me parece que es mal ejemplo, me parece que es una tentación innecesaria. Mucha gente se me acerca y me dice, tranquila que mis hijos ya recibieron esa charla y mis hijos la tienen clarísima y se comprometieron que no van a tocar lo que está en el bar. Y yo les digo, pues oren para que no se levanten una amiga como yo, porque es que la del problema era yo. Claro. O sea, a mi amiga no se le había ocurrido, pero a mí sí. ¿Cómo fue esa borrachera? ¿Tú recuerdas qué pasó? ¿Qué se rompió ese momento? Que yo sé que tenías 13 años, de pronto uno no tenía la conciencia para decir, esto estuvo mal, pero ¿qué recuerdas tú de ese momento? Pues yo recuerdo que, primero, qué decepción, porque solo encontramos que había un poco de guaro y un poco de ron. Ok. Entonces, pues lo revolvimos. Gran error, además. Gran error, además. Entonces, no lo tomamos y yo me vomité de una. Claro. De una. Yo imagino que debí quedar abrazada a la lámpara, porque pues uno sí tiene que anclar. Claro. Y lo que a mí me pasó, que no le pasó a mi amiga, fue que yo me enlaguné. Yo me enlaguné. Entonces, Se te olvidó todo. Se me olvidó todo. O sea, yo me acuerdo que llegué a la casa de ella, me acuerdo que revolvimos, recuerdo que me lo tomé. No sé qué pasó. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó con tu abuela? ¿Tus papás se dieron cuenta o cómo se manejó eso? Con mi abuela no sé qué pasó, pero sí mi mamá me recogió. Claro. Y yo salí pues así. Y en mi casa no fue una educación a punta de golpes, entonces pues no, nadie me pegó, pero sí estuve castigada y ya. Pero no se le dio como tal vez la importancia que merece un evento de estos. Claro, y ustedes estaban solas en esa casa, ¿me entiendes? Estábamos solas en esa Las casa, dos. las dos. Y yo no sé mucho qué más pasaría, pero lo que sí puedo como dar la herramienta es que esa es una pilatuna que obviamente merece una consecuencia, pero pues un castigo o unas palmadas o un enciérrese, pues yo no creo que eso sea lo que ayuda. Claro. Yo creo que hay que investigar y hablar lo que hiciste y el peligro en el que estás, porque estoy segura que en ese momento mi aviso era, ojo, si tú sigues por ese camino, puedes terminar con problemas graves con el alcohol. Claro, esa pudo haber sido la primera bandera roja que El- tus papás o tu abuela y tú misma pudiste haber dicho, uy, mira que Exacto. esto no está bien por acá. Exacto. ¿Qué terminó después de eso? O sea, ¿qué pasó después de ese? Después de eso no pasó nada más. Ujú. Los siguientes 2 años después, 15 años, 15 años, las fiestas de 15, que comienza esa época. que comienza esa época tan dura. En la época, pues uno tenía que ir elegante a las fiestas. Y mi abuela, yo me acuerdo que una sobrina de mi abuela tenía un almacén de vestidos para fiesta y ella me compró el más lindo para que yo pues fuera a mi primera fiesta de 15. Yo me sentí tan segura dentro de ese vestido porque yo imaginé que estando con ese disfraz no se iba a notar lo rota que yo estaba. Y, oh sorpresa, que sí se nota. Claro. Como uno se siente, así lo notan los ven. demás. Y en las fiestas de 15 a mí me ocurre que casi no me sacan a bailar. Y yo estoy segura que es por eso, porque seguramente yo irradio como un malestar de inseguridad. Mira que la gente insegura repele a los demás, sin querer. Claro. Y es como por sí, como se siente por dentro. Entonces yo comí pavo en muchas fiestas, muchas fiestas, y eso me hizo quedarme sentada al lado, pues, de la mesa de los cócteles. Claro. Y en esa época le daban a uno 2 cócteles disque suaves, que era ron con Coca-Cola y vodka con jugo de naranja, que esa vaina de suave no tiene nada, tremendo. Yo me acuerdo que yo me traté de tomar el primer vodka con jugo de naranja, esa vaina me supo horrible, como que me quemó por dentro, pero inmediatamente, porque es que el alcohol te produce un efecto inmediato. Entonces yo me sentí como segura, ya no era tan fea, ya no era tan boba. Como desinhibida. Como desinhibida.
Y lo que me ocurre a mí es que me desinhibo de tal manera que pienso que aquí está la solución. Entonces tomo más. Claro. Y a mí me pasa que desde los 15 yo soy una de esas niñas que termina tirada en el piso, borracha y vomitada. Como que no puedes parar. No puedo parar. No es que uno dice, uy, estoy prendidito, sino No. que uno pasa de estar bien a estar en la inmunda. Exacto, en la inmunda. En la- Exactamente. O sea, yo sí me acuerdo cuando antes de las fiestas yo pensaba, bueno, yo quiero quedarme en el estado prendida. Nunca lo logré. Pues es que además 15 años no es la edad para Claro. estar tomando. Uno no tiene además conciencia de mil cosas. Ni se ha terminado de desarrollar, Nada. ni es un peligro. Y yo terminaba así casi siempre. Y cuando eso pasaba, me imagino que quién te recogía en esas fiestas o cómo llegabas a tu casa o qué pasaba. Yo tampoco me acuerdo mucho, pero sí sé que muchas veces me quedaba a dormir en la casa de alguien, en la casa de mi mejor amiga. Creo que yo me quedaba casi siempre. No recuerdo no recuerdo nada muy grave que me hubiera pasado, como que me recogió mi mamá, yo salí borracha, no recuerdo, pero por lo mismo. Porque además a través de mi vida pues yo he matado un montón de neuronas donde han ido todos los recuerdos, pero nadie me ha contado tampoco ni que hubieran abusado de mí, ni, o sea, nada. Simplemente me vomitaba, me emborrachaba, quedaba tirada en el piso y ya. Y tú comenzaste como a normalizar esa situación, como que eso era de pronto, voy a la fiesta, me tomo algo y tú normalizaste eso. ¿Qué pasaba por tu cabeza como en ese entonces? Pues yo me sentía grande tomando en las Claro. fiestas, me sentía grande. Siempre me dije la mentira que yo iba a poder, o sea, esta vez voy a terminar mejor, pero no, siempre terminé súper mal, súper mal. ¿Y los profesores en algún momento llamaban a tus papás o a tu abuela? ¿Nada? No pasaba No nada pasó de eso. nada. Ni papás de las niñas de las casas, o sea, que yo sepa hasta el día de hoy, no pasó nunca nada. Y entonces tú terminas el colegio, digamos que solamente con este tema del alcohol, que no lo estoy... Y el cigarrillo. Ah, el cigarrillo. ¿Comenzaste a fumar también? Comencé a fumar como desde los 14, porque había unas niñas de mi curso que fumaban. Y recuerdo perfectamente que fuimos una vez a la casa de una amiga, éramos como 5 niñas. Y en el jardín había una casita de muñecas. Y entonces se metían a fumar en la casita de muñecas. Y yo también quise ser parte. Y yo me acuerdo que yo hacía así. Y entonces una me dijo, ay, venga. O sea, no es. si usted va a fumar, fume. Pero pues no haga el ridículo, porque es que así se siente, o sea, todo el mundo se da cuenta que usted no tiene ni idea de Sí, fumar. está es postizo eso. Exacto, entonces me enseñó a fumar. Y ahí quedé. Claro. Y entonces pasó el colegio, que digamos con el tema del alcohol, que ahora como lo decía, no es que lo esté minimizando, porque es que el alcohol es la peor droga si se quiere, Sí. además porque es la droga aceptada socialmente, Total. la droga que uno va a la tienda y la compra, la droga que uno llega a la casa y están tomando, la droga que uno llega y el vecino venga, tómese algo, el amigo, hasta al papá, la mamá. Exacto. Entonces uno muchas veces minimiza y resulta que eso de mínimo no tiene nada, pero digamos que pasó esta etapa del colegio con el tema del alcohol y tú ya tenías como, bueno, quiero estudiar esto, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo? No, imagínate que yo nunca supe para qué servía, nunca supe qué talentos tenía, si era buena o no en algo, jamás. Pero en el colegio, la profesora de Historia del Arte, que además era un amor de profesora, ella siempre me dijo, tú deberías estudiar comunicación social, tú deberías ser periodista. Y yo solo pensé, uy, súper cool, salir en la televisión, lo máximo, pero pues nunca indagué de qué se trata. Claro. Nunca indagué en qué se trata ni comunicación ni nada. Pésima estudiante, en el ICFES me fue bastante regular, pero con la ilusión que iba a ser comunicadora social porque me lo dijo la profesora. Y pues me presenté en la Universidad Javeriana y pues obviamente no pasé. No ¿Te dio pasé. duro? Me dio duro, sobre todo porque me di cuenta
que de verdad las decisiones sí tienen consecuencias. Y porque además mi abuela tampoco me ayudó a entrar. De alguna manera yo pensaba que mi abuela era mi superhéroe que me solucionaba todo. Sí, la que resuelve. Ella me puede resolver entrar a la universidad y resulta que no. Y sabes, me parece lindo tocar este tema porque como yo doy charlas y yo le doy charlas a los adolescentes, hace poco una niña muy impactada con la parte que no entro a la universidad me dice, pero ¿por qué amas tanto a tu abuela si tu abuela fue muy mala? No te ayudó a entrar a la universidad. Tu abuela tenía plata. ¡Wow! ¿Qué estamos enseñando? Que con dinero se resuelve todo. Y así no es. No. O sea, hay personas que todo lo resuelven con dinero. Eso no quiere decir que esté bien. Sí, para nada. Mi abuela tenía los valores súper firmes y ella me dijo, mira, no todos nacimos para estudiar. Y yo dije, esta es la mía. No, no todos nacimos para estudiar carreras tradicionales. A ti no te gusta estudiar, pero tú tienes la obligación de encontrar un oficio que te dé una vida digna con la que te sientas útil. Wow. Creo que ese consejo está para los papás de hoy. Y vigente en tu vida además ahora. Vigente en mi vida. Sí. Pero en ese momento, pues yo, No, nada. tú no estabas pensando en eso. No. Y entonces, ¿qué comenzaste a estudiar o qué pasó en ese momento? Mira, en ese momento conocí un par de amigos que tenían una miniteca y eso sí me pareció chévere. Mi abuela me compró un parlante gigante para ser una socia minoritaria de la miniteca, entonces yo me asocié con ellos, empecé a ir a fiestas todos los fines de semana y fiestas de gente cool, de gente popular. Entonces, por un momento yo me empecé a sentir que estaba alcanzando eso que yo quería desde chiquita, amar y ser amada, encajar, pertenecer, porque iba a las fiestas con estos manes. Resulta que pues no, yo no iba como una invitada, yo era parte de la miniteca. O sea, ibas a trabajar. A trabajar, pero no, para mí era el momento de la fiesta, de salir con este par de niños. Y pues yo siempre tomé porque pues me parecía que el alcohol me daba como estatus y como que el alcohol me ponía al nivel de ellos. Y como que de pronto podían pensar, esta vieja es una lanzada, esta vieja se ve hasta linda, porque el alcohol nos da esa falsa autoestima. Entonces yo me sentía por un momento como sexy, chusca, atractiva, porque estaba con estos manes, y pues no, resulta que uno es una boleta de captura y al final siempre se queda solo. Yo me imagino que yo tuve que ser insoportable, no hice ninguna cosa muy como así boleta que digamos, pero estoy segura que yo empezaba como quita esa canción, ponga otra canción, como a dar loras y me echaron de la miniteca. ¿Y ellos también tomaban o Ellos, pero se controlaban? pues sí, no quedaban tan mal como yo. Y te sacaron y entonces, Me sacaron. uy, un golpe. No, un golpazo, porque además yo estaba muy tragada de uno de ellos. Ah, Me encantaba uno de ellos. Y pues yo fui la que pensó, ¿qué hago para que este man me vea siempre? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Yo lo quiero ver, ¿qué hago? Entonces él estudiaba finanzas en el Politécnico Gran Colombiano, que en ese momento era exclusivamente técnico, y recibían ICFES como el mío. Yo dije, pues aquí está la solución. Voy a entrar al Politécnico a finanzas. además una carrera tremenda. O sea, yo de solo pensarlo ya me da Finanzas. como, ¡ay, Dios mío! O sea, finanzas. O sea, yo te digo, tan divina mi abuela por apoyarme en todo, pero pues, ¿cómo se le ocurrió meterme a finanzas? Dios. Digo yo, divina, le doy las gracias porque me dio la oportunidad, creyó en mí, etcétera, pero a ver. Y yo entro al Politécnico, ahí sí pasé, entré y lo empecé a ver a él y mi corazón se iba a salir. Pero también empecé a darme cuenta que yo lo veía y de pronto se desaparecía. Claro, el man se cambió de horario de clases porque el man se dio cuenta que yo estaba persiguiéndolo. O sea, la intensa. Y ni te hablaban ni nada, o sea, no, nada. cortaron la relación completamente. Sí.
Además, Después más cuéntalo, adelante, de pronto, más adelante. entre más adelante. Él era más grande, Sí. por lo menos en estudios. Ujú. Después, más adelante, nos volvimos a encontrar en la vida, pero en este momento, él se cambia de horario de clases y yo, pues, me gano el título de intensa mayor, como decir hoy la tóxica número 1. Ya no ni más, yo seguí en la universidad y bueno, ahí pasa el siguiente escalón del tema en la adicción, porque en clase de estadística, Eso fue en primer semestre. en primero o segundo, Ok. tal vez segundo, Ujú. en clase de estadística que la odio, me empezaron a llegar papelitos, avioncitos de papel con mensajitos. Sí. Y era como, ¿cómo te llamas? Y había un mensajito que decía, te ves chévere, tienes un look O sea, alguien te diferente. está echando los perros. No, Ok. no creo que echando los ¿No? perros, pero no sé por qué le dio por hablar conmigo. Ok. Lindo, Mm. él divino. Y pues me puso, te ves chévere. Yo no, pues ya me caso. Claro. Y en el último papel que me mandó decía, Caro, perdón la pregunta, ¿tú qué metes? Y yo quedé impactada. ¿Qué metes? O sea, ¿qué consumes? Sí. Y yo fui y le dije, pues que yo no consumía nada, cosa que era mentiras, porque yo tomaba alcohol. Mm. Y como tú lo dices, el alcohol es la peor. Yo descubrí una característica del alcohol y es que es un excelente disolvente. Tremendo. Disuelve familias enteras. Tremendo. Finalmente termino yendo a unas rumbas con él en donde hay consumo de sustancias, pero lo que yo veo, yo siempre tan superficial, yo lo que veo es la gente que está consumiendo las sustancias, se ve linda, se ve feliz, Ujú. están como desinhibidos, como felices, como alegres, y eso es lo que yo quiero. Entonces yo sola soy la que va y le dice a él, yo quiero probar eso que ellos están usando. Ujú. Y él me felicita, me dice como lo máximo, somos jóvenes, como somos jóvenes no pasa nada, uno no se queda, tranquila que en el momento adecuado nos salimos y es la mentira más grande que yo me he creído en mi vida porque yo sí me quedé. ¿Qué tipo de rumbas eran? Pues eran unas rumbas pues pesadas. Ujú. Pero como de música, ¿qué tipo de música? Como de rock, Ok. como, o sea, yo soy de ese estilo, yo soy Ujú. como de música rock, como de disco, Ujú. como empezado un poquito como de electrónico, Ujú. pero al principio eran también como reuniones en casa, Ujú. reuniones en casas donde todo el mundo habla y todo el mundo se ríe y ponen rock y la gente baila, eso, y fuman, y pues a mí me pareció espectacular. ¿Y qué consumían en esa época? En esa época había alcohol, marihuana y cocaína. Ujú. Esa era como la base, lo que me tocó a mí, pues, al Y principio. cuando tú le dijiste a ese amigo, oiga, yo quiero como probar, ¿qué fue lo primero que tú probaste? Yo lo primero que probé fue la cocaína, Lo primero. después del alcohol, lo primero, porque era lo que estaban consumiendo ahí. Ahí, claro. Te digo, no fue una elección, yo no Ujú. elegí probar la Sí. cocaína, era lo que había y me la dieron. Ujú. O sea, así era yo. Si estaban consumiendo heroína, yo me hubiera inyectado heroína, pero era cocaína lo que estaban consumiendo. Y entonces yo consumí, probé y me encantó el efecto inmediato. Me encantó. Yo sentí como que me elevaba, como que tocaba el cielo con las manos. Fue una sensación como mágica que duró 15 o 20 minutos, que marcaron el resto de mi vida. Porque por culpa de esos 15 o 20 minutos, yo destruí mi vida. O sea, ese efecto inmediato, chévere, nunca se vuelve a sentir. De hecho, que les quiero decir que el estilo de vida sin drogas sí es un estilo de vida que vale la pena, pero la verdad es que es un estilo de vida donde tú no vas a sentir ese... Como esa euforia. Y yo lo anhelo a veces, pero ya pienso, ¿valdrá la pena? Es una cosa tan artificial
Esas sensaciones tan de mentiras que por eso no se vuelve a sentir Claro. y no vale la pena. No vale la pena apostar la vida por 10 minutos, por 15, por 20. Y acá quiero hacer una pausa con eso que estás diciendo porque me gusta cómo comenzaste esta idea y la concluiste diciendo, yo me sentía increíble, es lo mejor que he sentido, pero esos 20 minutos dañaron mi vida para siempre. Para ¿sí? siempre. Y esa conclusión es muy, muy poderosa porque muchas veces por curiosidad la cagamos. Y lo digo con esta palabra así Total, porque la embarramos. total. La embarramos por curiosidad. Ni Total. siquiera por curiosidad podríamos atrevernos a llegar a consumir algo así porque sabemos que los efectos colaterales son demasiado dañinos. Además es un engaño, o sea, es totalmente el demonio atrayéndote. O sea, porque la primera sensación para mí fue tan espectacular que siempre quise volverla a sentir y nunca llegó. Con toda clase de drogas, Nunca llegó. nunca llegó. Todas las drogas en algún momento producen algo de placer, pero falso, artificial, de mentiras. Eso es un engaño. O sea, de verdad hay que practicar eso que nos dicen las abuelas, que de lo bueno no dan tanto, es real. Real. Ese mundo que te pintan pajaritos y felicidad no existe. No existe. No. Caro, después de ese primer consumo, ¿qué pasó después? ¿Cómo llegaste a sentir tú que necesitabas otra vez consumir? ¿Qué pasó después de eso? Mira, yo inmediatamente sentí que necesitaba volver a consumir. Y eso es muy fuerte. A la gente generalmente no le pasa tan inmediato. Entonces, porque a ti no te haya pasado tan inmediato, no quiere decir que no vayas directo a lo profundo, ¿no? A mí inmediatamente me dieron ganas de volver a consumir. Pero lo que ocurre es que ya mi chip cambió. O sea, yo ya soy una antes y una después. Yo abandoné la universidad en esa misma semana. Abandoné la universidad, me fui de mi casa, yo no quería vivir con mi mamá. Mi abuela toda la vida me dijo como, ven, lo mejor para ti sería que te independizaras. Entonces yo dije, cojo la caña, entonces hablé con ella y ella me ayudó a encontrar una habitación donde vivir cerca de su casa. Okay. Y mi tío Juan, el hermano menor de mi mamá, tenía una empresa y me contrató como secretaria. Entonces yo, mira, yo voy tocando el cielo con la mano, o sea, ya todo maravilloso. Y empiezo de verdad a rápidamente experimentar muchas decepciones, porque inmediatamente quiero comprar, o sea, inmediatamente quiero todos los fines de semana salir de fiesta y consumir. Entonces, por ahí 2 fines de semana me duró el primer gramo de cocaína, me duró la noche del viernes y un poquito del sábado. Después ya no me dura ni la del viernes. Después ya tengo que consumir entre semana. Empiezo así. Y en el trabajo empiezo sola. Sigo yendo donde mi abuela, porque pues donde mi abuela hay amor, donde mi abuela hay comida rica, pero te digo con honestidad que yo podría asegurar que mi corazón se volvió de hielo, porque muy rápidamente mi abuela ya no me importa. Yo empiezo a ponerle el ojo a su cartera. Yo empiezo a analizar cuando ella entra, dónde suelta la cartera. Y cuando me acerco a la cartera, que es un logro, entonces no me vieron, puedo abrirla y buscar la billetera. Y tampoco me descubren. Y puedo abrirla y mirar los billetes y tampoco me descubren. Y veo billetes repetidos y cojo unos para mí y dejo otros y tampoco me descubren. Lo que yo no sé es que sí me descubren. Mi abuela de inmediato empezó a notarlo y empezó a ponerme trampitas. Se demoró en confrontarme, pero me confrontó. Y el día que me confrontó, fue muy fuerte. Mi abuela, mi ídolo,
este amor, yo ya me había empezado a poner altanera, grosera, a enfrentarla a la mujer que más amor me ha dado en la vida. Y pues me descubrió robando y me dijo, me da mucha vergüenza ser tu abuela. Yo no te enseñé esto, yo te inculqué otros valores, me da pena salir contigo por la calle y que me vean contigo, yo no quiero más que tú seas mi nieta. Y yo quiero cortar esto. Yo quiero que tú te vayas. Qué Y fuerte. que te vayas ya. Y no vuelvas. No me llames, no me busques, nada. Muy fuerte, muy ¿Qué fuerte. pensaste en ese momento? Pues yo lo primero que pensé fue como, Dios mío, ¿qué hice? Porque yo nunca la había visto a ella tan brava. Y yo dije, bueno, pues yo sabía que estaba robando. Bueno, pues ya se le va a pasar. Además, creo que está un poquito loca y creo que está exagerando, pues porque es que yo soy la nieta favorita y ella se muere de amor por mí y esto va a ser un ratico. O sea, yo traigo unas galletitas y tomo el té con ella, que era su hora favorita, la del té, y me perdona y ya pasó. Y eso no pasó. Eso no pasó, uno, porque yo ya estaba en la carrera de la adicción en picada hacia abajo. Y no la buscaste. Y no la busqué. Y no la busqué. Y terminé fue conociendo otras personas a las que les gustaba lo mismo que a mí. El sexo, el rock and roll, el alcohol, las drogas, la vida sin límites, que no te digan nada, eso. Y así es como yo terminé con sobredosis tirada en un baño de una discoteca. Dios, ¿cómo fue eso? Éramos 5 personas, amigos. Antes de entrar a la discoteca nos comimos una pastilla y entramos. Y estábamos súper bien, bailando en la pista y yo me empecé a sentir mal. Entonces me fui para el baño y lo que ocurre es que me dan ganas de vomitar y empiezo a vomitar, pero, o sea, perdón tan expresiva, pero como una fuente, o sea, y como por 1 hora. Dios. Después de 1 hora, pues uno No, queda deshidratado completamente. ya no tienes nada más que vomitar y a mí me empezó a salir espuma y empecé a convulsionar. Y eso se llama sobredosis. Y según mis cálculos, yo convulsioné 4 horas. 4 horas en donde nadie me ayudó. Y yo no debería estar acá sentada hoy, porque es que la gente se muere. Claro. La gente se muere, la gente necesita pues atención inmediata. Y fue alguien me preguntó, ¿por una pastilla? Claro, es que la sobredosis no son muchas cosas. Es una intoxicación que le da a cualquiera. Cualquiera. Mira eso que dices tan importante, Caro, y vuelvo acá a interrumpirte porque nos estás dando unos mensajes de verdad tan valiosos para los papás que tenemos hijos, para las personas que de pronto están pasando por una situación de estas, que tienen un familiar en esta situación, que uno cree que una sobredosis es 3 días de rumba seguida sin parar y entonces se consumió hasta lo que no hay y resulta que no. Resulta que una sobredosis puede ser algo poco en cantidad, pero que el cuerpo no lo asimiló bien a reacción mal. Exactamente. Y sabes que de la laguna tengo la misma explicación, porque la gente pensará que yo me enlaguné porque revolví aguardiente con ron. No, mi amiga no se enlagunó, yo sí. Entonces, todos los organismos son Claro, diferentes. todos. Y bueno, uno pensaría, bueno, después de las sobredosis, porque es que acá quiero que hagamos también otro pare, porque muchas veces uno dice, uy, tocó fondo. Entonces ya tocó fondo, pero ¿cuál es el fondo? Guau, qué Muchos buena. fondos, ¿sí? Entonces uno diría, no, Caro con esto, entonces ahí paró, pero no. Mira que ese tema del fondo me parece súper importante tocarlo, porque exacto, uno diría, Dios mío, ya tocó fondo. Ya. Yo descubrí en carne propia que el fondo no tiene fondo.
Además, yo toqué fondo a los 13 años. Claro, O sea, a los 13 años haberme lagunado se llama tocar fondo. claro. Entonces, pilas, porque uno dice, ya me pasó lo peor que me iba a pasar. No, No, señora. no, señor. Resulta que de la sobredosis, después de 4 horas de convulsionar, de estar tirada en el baño, me puedo parar. Y eso se llama milagro. Claro. Ese es un milagro en donde por eso yo no tengo dudas que Dios existe. Dios fue el que me sacó a mí del baño. Y yo salí, obviamente ya no había nadie. Además, porque nadie te ayudó. Nadie Te ayudó me ayudó. Dios. Me ayudó Dios. Me ayudó Dios, exactamente. Yo salí de ahí, no tengo ni idea claramente qué pasó, pero pues debí haberme ido al lugar donde yo vivía. Lo que sí pasó en mí fue que yo pensé que yo era especial. Este es un poder adicional que tengo yo en la vida, porque es que yo puedo consumir drogas, inclusive tener sobredosis y no me muero. Mira lo grave que es cuando uno no tiene nada que perder, cuando uno cree que no tiene nada que perder, cuando uno no sabe para qué sirve. Y si hoy en día yo le digo a la gente, si tú no sabes para qué sirves o qué haces bien, dedícate a servirle al otro. Uf, en el servicio se encuentra como unas ganas de vivir. Claro. Bueno, yo salí pensando así y esto pues fue muy peligroso porque me puso un escalón más arriba que generalmente era un escalón más abajo. Claro. Porque empiezo a tener menos miedo y pues termino conociendo personas que consumen cosas muy fuertes. Yo no salía como de mi cocaína, marihuana, pepa, alcohol, cigarrillo, pero empiezo a conocer otras cosas. Con un poquito de susto empiezo a probar y a probar y a probar. Esas personas las conociste también como en el mismo entorno en el que te movías. En el entorno de la fiesta. De la rumba, de la cosa. Sí. Y es en una de ellas en donde yo termino fumando bazuco sin saber qué es bazuco. Uf, claro. Simplemente están rotando el pistolo y yo, además, bruta, por no preguntar qué es un pistolo, sino ahí va el pistolo y yo, ay, yo quiero. Yo quiero. O sea, yo no puedo decir que a mí alguien en mi vida me dio o me obligó, yo todo lo pedí. Yo todo lo pedí. Yo quiero. Porque ahí está la respuesta a todos mis problemas. Y pues cuando probé el bazuco, pues ya mi adicción estaba completamente disparada. Claro. La adicción es una enfermedad. Yo quiero que la gente deje de decir, es que esa persona consume vicio o esa persona es un vicioso. No. Consume drogas y está muy enfermo. Quiero también hablar un poco de lo que está pasando hoy, porque la gente a veces cuando me oye dice, ah, no, pero pues es que esta vieja llegó muy abajo, o sea, bazuco, muy abajo, eso a mí no me va a pasar. Y eso me parece súper peligroso que lo piensen, porque tú sí es un bazuco moderno. ¿Cuál es lo gas? ¿Qué es lo gas del bazuco? Que es muy adictivo y termina uno en la calle. Pero el tuyo es una droga muy adictiva. Y yo con el bazuco, pues quedé completamente enganchada, enganchada. Los siguientes 5 meses, lo único que hice fue consumir bazuco. Y pues uno para consumir 5 meses seguidos necesita dinero para empezar. Yo nunca he tenido dinero, pero pues tenía chaqueta, tenía una cama. Y a los 5 meses, cuando mi familia me encuentra, yo ya no tengo nada. Tengo un colchón tirado en el piso. Ni siquiera vendido, sino cambiado por droga. O sea, yo aprendí a llegar a la olla con 2 chaquetas puestas y empezar por quitarme una y fumármela, la otra y fumármela. Yo me acuerdo que a mí me decían en la olla, Carolina,
no traiga más cosas, no venga más. Carolina, contextualicemos a las personas que de pronto nos escuchan en otros países, ¿qué es la olla? La olla es ese lugar en donde venden sustancias, en donde inclusive uno puede entrar y consumir ahí adentro. Eso es Mira una que olla. te lo pregunto además para contextualizar a la gente y también porque cuando tú decías que estabas en esa fiesta y que estaban rotando el pistolo, ¿sí? Que llamaste, pues tú no tenías ni idea qué era y tú venga, venga, que yo quiero saber qué es eso y pruebe sin saber qué era. Uno muchas veces relaciona esta droga del bazuco como que es de los habitantes de la calle, De la gente de la pedre. gente pobre, de la gente que está en los suburbios, que eso, mejor dicho, en la alta sociedad o en las fiestas que uno frecuenta, pues eso no se ve. Y mira que sí, y tú lo dijiste. A mí me parece muy valioso tu testimonio y por eso es que quiero que lo desmenucemos porque de verdad que tu historia de vida ayuda, porque esto Bonita. no es un juego. No, Esto no es de venga por curiosidad a ver qué pasa. no. ¿Mm? Y te enganchaste tú con eso y tú alguna vez antes ¿tú habías sido una olla? No, nunca, ¿Cómo es eso? nunca en la vida. Bueno, yo a la olla a la que llegué Ujú. no es el Bronx, Ok. no era la L, a Sí. eso fui después. Yo llegué a un callejón Ok. por la Plaza de Toros, un callejón sórdido, Ujú. pero a mí me empezó a gustar, como lo sórdido, como la aventura, porque, ¿sabes? Yo empecé a ponerme mi valor en las aventuras que yo era capaz de hacer. Ujú. Eso me daba como autoestima. Yo soy capaz de meterme aquí. Un callejón sórdido, una puerta metálica que uno golpea y quién es y a qué viene. Y uno puede decir, o déjeme entrar o vengo por esto. Mm. Y cuando yo ya fui a comprar, fui con una persona que ya sabía cómo comprar. Y entonces era como, deme 3, deme 4. Y entonces uno metía por debajo de la puerta la plata y se las botaban debajo de la puerta. Y uno tenía que salir corriendo. Ni siquiera veías la cara de las personas que A veces a no, veces no. a veces no. Pero también hay otras ollas en donde tú entras, uy, y son unos sitios Mm. muy sórdidos, muy dolorosos. Claro. Yo estuve después en una que se llamaba El Edificio, uy, muy heavy, Dios. muy fuerte. Se veían niñas de colegio teniendo relaciones sexuales a cambio de drogas. A mí no me pasó eso, no sé, Dios. Una vez estaba dentro de una olla de la del edificio, consumiendo y consumiendo y consumiendo, y ya no tengo más para consumir. Ya he empeñado los aretes, ya he empeñado todo, ya no tengo nada más. Me toca irme. Y cuando voy a salir, el man que cuida la puerta me dice, yo la veo mal, no salga todavía. Espérese, como que le baje, y después puede salir. Y yo en una, se dice como toda carramanía, o sea, mal. Y este man enfrente de mí saca una pipa y echa un pipazo y lo prende y se lo fuma delante de mí. Entonces, claro, él lo que quería era que yo le pidiera. Entonces yo le dije, venga, regáleme uno, por favor. Me lo regaló, pero yo ya quería el otro. Entonces yo, por favor, regáleme otro. Y me dijo, ¿qué le pasa? ¿Qué cree? Esto no es una beneficencia. ¿Qué me da a cambio? Y yo le dije, pues mi amistad. Y el man se me toteó de la risa. Me dijo, la amistad no existe. Le dije, claro que existe. Y me insistía, ¿qué me va a dar a cambio? ¿Qué me va a dar a cambio? Le dije, usted me está pidiendo algo sexual, ¿verdad? Me dijo, pues claro. Le dije, nada, ábrame la puerta. Pero esa no soy yo, eso fue Dios. Claro, como que sacaste una fuerza en ese momento Y y salí. saliste. Volví otro día y estaba el mismo señor en la puerta y yo golpeé y cuando el man me vio, abrió y me dijo, yo a usted me le quito el sombrero. Todavía entonces más valiente yo. Hazme el favor, quitarme el sombrero porque no se lo di a cambio de...
wow, o sea, la moral en la calle es otra, Mm, es otra. es otra. Claro, y cuando tú nos cuentas que ibas a estas ollas y eso, ¿tú en dónde vivías en ese momento? En ese momento vivía en un paradiario en el barrio Santa Fe. Ok. Pero entonces pongamos el contexto, o sea, probé el bazuco, me quedé los 5 meses, me encontró la familia, eh, porque por donde yo estaba, que era por el barrio de la Macarena, había unas personas que conocían a un tío mío y hablaron con él y le contaron que yo estaba en estas. Entonces me fueron a buscar, me tendieron la mano. Bueno, en mi familia un desastre, o sea, mi papá se había alcoholizado, mi mamá también se había alcoholizado. Y mis tíos me ofrecen ayuda que yo acepto porque yo veo como la luz al final del túnel, o sea, esta es mi salida Sí. para recuperar a mi abuela. Tengo que poderle pedir perdón y recuperarla porque la amo y me hace falta. Voy a un centro de rehabilitación a Medellín, estoy en un proceso Eso más o menos fue al cuánto tiempo de estar consumiendo que vas al primer centro de rehabilitación. de estar consumiendo bazuco poco, pero de estar Como consumiendo 10 años, Ok. 12 años. No porque no hubiera necesitado la ayuda antes. Yo al año o a los 3 meses de haber empezado a consumir ya necesitaba la ayuda. Claro. Voy entonces bueno, hago un tratamiento, tengo la oportunidad de encontrarme con mi abuelita, yo estoy muy emocionada porque le voy a poder pedir perdón y resulta que mi abuelita tiene Alzheimer Cuando lo encuentro cuando la encuentro y no te reconoce. y no me reconoce. Ay, no, Caro, acá me partes el alma porque, pienso en mi abuelita que ya murió y que fue el amor de mi vida y como tú hablas de tu abuelita, yo también hablo de la mía y me rompes el corazón. No le pude pedir perdón. ¿Sabes? Yo hoy tengo dolor, pero Dios me ha regalado la capacidad de perdonarme, que por eso yo puedo hablar de eso, Claro, pero muy doloroso, tremendo. tremendo. Y sabes, esto también lo cuento para que todo el mundo entienda que el único día que tenemos en la vida es hoy. Hoy. Y que lo que no hagamos hoy, grave. Hoy es el día para decir gracias, te amo, perdón, para buscar ayuda. Hoy, hoy, hoy. Este fue un golpazo durísimo para mí, igual no recaí. Estaba enredada con un panameño alcohólico que se había ido a recuperar al centro de rehabilitación. O sea, tú Pero- entraste al centro de rehabilitación y duraste ¿cuánto tiempo en este centro? 6 meses. 6 meses. Y allá conociste a esta Al panameño. persona, al panameño, Sí. ok. Que él tenía era problemas de Alcohol. ok. Pero un hombre dulce, caballero, espectacular, me paró bolas, entonces, pues, ¿qué más? Yo empecé, claro, a darle besos a escondidas y me descubrieron y me echaron. Porque eso es grave allá. Pues además. claro, uno no va a eso. Mm. Pero no recaí, mira que yo estaba súper firme, agarrada tal vez de ese dolor, estaba firme, o sea, yo no puedo decepcionarme ni decepcionar a mi abuela si tenga Alzheimer, yo sigo adelante. Él salió también, empezamos a ir a las reuniones de Alcohólicos Anónimos y de Narcóticos Anónimos, que por cierto son un programa espectacular, y se va para Panamá, yo vuelvo a Bogotá y empieza a decirme que no se siente muy bien, que está como triste, que me vaya a vivir a Panamá. Entonces yo, claro, me fui a Panamá, pero cuando llegué me lo encontré borracho. Ah. Y yo en ese momento pensé que yo lo iba a salvar. Y ¿sabes qué entendí? Que nadie puede salvar a nadie. La manera como lo explico hoy en día en mis charlas es, tú no puedes ir al gimnasio y hacer 50 abdominales para mí. Nadie puede. Qué pesar. Ojalá, yo estaría flaquitica. Pero nadie puede hacer abdominales por mí. Y lo he aprendido con dolor.
porque yo creí que yo lo iba a salvar a él y lo que ocurrió fue que yo volví a recaer y llevaba ya como un año larguito sin consumir. Entonces mi enfermedad de adicción, que es progresiva e incurable, se alborotó. Consumí mucho crack en Panamá. El crack es parecido al... Es más suave. Ujú, A mí me pareció un poco más suave. ujú. Terminé en la cárcel, porque un día fui a la olla, hablando de las ollas, Sí. entré a la olla, simplemente entré a comprar, pero cuando yo estaba comprando llegó la policía Mm. y yo estaba borracha, colombiana. El pasaporte estaba vencido, la visa de turista. O sea, me fui a la cárcel. Claro. Cárcel. Sí pasa, No, no, no. sí pasa. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Un mes, afortunadamente, Harto. no es nada, Sí, no es nada, tienes toda la razón, pero pero es también es harto. mucho. Claro. Un mes. No me deportaron, salí, pero pues yo salí ansiosa, con rabia, salí mal, salí a consumir y la familia de mi novio sí me deportó. Porque él, había que salvarlo a él es su hijo. Volví a Colombia y mi familia me hizo saber que la única manera que hay para que yo vuelva a ser un miembro de la familia es que me rehabilite. Pero yo ya tengo las ínfulas, yo, ¿cuál rehabilite? O sea, yo lo piloteo. O sea, a mí me empieza a parecer como un estilo de vida, esto. Y voy a la casa de mi mejor amiga, ella como mejor amiga Ujú. descubre al rato de yo vivir en su casa que yo no estoy muy bien, empiezo a abusar, empiezo a tener comportamientos conchudos con ella y ella me para. O sea, Conmigo no. no, no señora, o sea, abuse de otra gente, de nadie pues, pero límites, usted está mal, busquemos ayuda para usted porque si no, así no se puede quedar en mi casa. Y sabes, eso es lo que hace un amigo. Mm. Y yo le dije, ¿usted está loca? ¿Busque ayuda a usted? Claro, uno todo rayado. Y así termino viviendo en el barrio Santa Fe, eh, sin carrera, sin plata, sin familia, sin nada, porque uno sí pierde todo, todo. Tenía un trabajo como mesera en un restaurante en Usaquén y me fui a vivir a un pagadiario en el barrio Santa Fe. No era horrible, asqueroso, Ujú. era aseado por lo menos, pero pues obviamente era un pagadiario. Claro. Y pues empiezo a drogarme mucho, llego al punto de sentir taquicardia, sentir angustia de me voy a morir y meterme el otro porque no puedo parar. Eso es enfermedad. Claro. Llego al punto de tener ganas de ir al baño y no llegar al baño. Ay, Dios mío. Llego al punto de no volverme a bañar, de no ir al trabajo y pues me echaron del pagadiario. Claro. Y uno diría, bueno, pues qué fondazo, ahora sí Mm. va a buscar a la familia. No, tampoco. Mira, la enfermedad es tan brava que le dice a uno, este es su estilo de vida. Terminó en la calle, terminó viviendo en la calle. En ese momento yo me voy a la olla, Sí. en donde me encuentro a mis próximos nuevos mejores amigos, Boris y Muelas, dos habitantes de la calle hermosos, eh, que pues me salvan de alguna manera la vida, porque yo creo que ellos dijeron, esta vieja, eh, cuidémosla hoy, que mañana esta vieja se va. Se va. Sí. Esa primera noche, Muelas, que no tiene dientes, me ofrece su cama para que yo descanse y su cama son unos cartones tirados en el piso, que yo de verdad me asusto y yo pienso, uy, no, o sea, este tipo pues está en las drogas, claramente porque no se ha dado cuenta quién soy yo. Y yo solo soy el resultado de mis decisiones.
Y yo por eso me acosté a dormir en los cartones. Y dormí 7 meses. Dios mío. 7 meses. Y yo a la gente le digo, ¿tú sabes por qué yo dormí 7 meses en la calle? Porque yo hice todo para dormir 7 meses en la calle. Boris me salvó la vida. Boris divino, este habitante de la calle, caleño, llevaba más de 20 años viviendo en la calle. Dios. A mí me empezaron a decir que tuviera cuidado de él porque él desaparecía a las mujeres. Pero yo sentía seguridad con él. En un momento él me hizo saber que él estaba interesado en mí, como que se me acercó así para darme un beso. Yo me asusté tanto que le dije, no, déjeme en paz. Y el tipo me respetó. El tipo, yo no digo tipo, el caballero, el bonito, me respetó. Y me respetó 7 meses. Me salvó la vida. Me sacó de unos huecazos. ¿Tú te la pasabas con ellos tres, con ellos dos para arriba y para abajo? Sobre todo con Boris, porque Muela se puso furioso porque el otro día no me fui. Ah, Él ya no quiso estar más, ok. pero con Boris sí. Con Boris sí. Yo empecé a reciclar con él. Yo no me metí en la caneca, él sacaba todo, pero yo sí me colgaba los cartones y los vendía para consumir. No me prostituí gracias a Boris. Una habitante de la calle que se llamaba Soledad me vendió con un man de un parqueadero. Y yo no me di cuenta. Boris se dio cuenta. O sea, de verdad, Boris le debo la vida. Fue tu ángel. Sí, total. Totalmente. 7 meses muy duros. Y lo que yo tengo para decir es que a uno sí le pasa. ¿Sabes? Uno piensa mal. Cree uno que por tener algunos privilegios que además no son gracias a uno, está salvado en la vida. Y no, a uno le pasa todo. Claro. Caro, ¿tú cuántos años tenías en ese entonces? En la calle ya en esos 9 meses, Sí. de 39 a 40. Ok. Ya de 40 es que entro al centro de rehabilitación. Todo ese trasegar por tu vida en la calle, ¿te encontraste con personas que te conocían? Sí. ¿Recuerdas algo, alguna historia que tú... Claro. Sí, recuerdo estar en las escaleras del callejón. Uy, unas escaleras asquerosas. Sentada con una necesidad de consumir más. Y van subiendo unos personajes con los que yo rumbeaba allá arriba en la Macarena. Y me ven y pasan y me ven y me dicen, Carolina, ¡qué asco! Y siguen. No. Y después bajan otra vez y me ven y vuelven y me dicen, Carolina, qué asco, váyase para su casa. ¿Cuál casa? Muchas personas me vieron ahí, muchas personas. Ese era uno de mis motivos por los cuales consumía más, yo creo, porque me daba mucha ansiedad que me reconocieran. Y Boris tan divino, me acuerdo que en una caneca se encontró un paraguas, una sombrilla, y yo me acuerdo que él la armó y todo y la puso en el andén para que yo me hiciera detrás de la sombrilla. Pero a mí ahí me vio mucha gente. ¿Ninguna te ayudó? ¿Ninguna te dio algo? ¿Te habló? ¿Te dijo nada? Nada. Nada. No. Increíble. Nada. Nada. Una mujer de la calle que quiero mucho, ella sí me dijo, porque yo consumía tanto que no me podía mover, yo quedaba sentada en el andén esperando que Boris evolucionara por mí. Y esta vieja sí pasó y me dijo, oiga, usted lo está haciendo muy mal, o sea, si usted decidió
que este es su estilo de vida, mamita, muévase, produzca, cómprese un champú, mírese, vaya, use desodorante, cómprese, coma. O sea, como que si lo va a hacer, hágalo bien. Sí, yo no podía mover. Yo siempre me quedaba sentada en un andén esperando a Boris. Cuando llegaba Boris, yo caminaba con él para arriba, para abajo, subía la Perseverancia, bajaba, nos íbamos al Bronx, pues a la L. Uy, ese lugar era muy sórdido. ¿Qué fue lo peor que tuviste que tú dijiste, Dios mío? Uy, niñitos, niñitos, No. niñitos, sin camisa, sucios, llevados, consumiendo. Uy, no, tiene que ser demasiado. Muy fuerte, muy, muy fuerte. O sea, y a mí no me tocó la época del Bronx, antes de la L, Ujú. el tema de los cocodrilos, y a mí no me tocó, afortunadamente. Pero sí conozco una persona a la que le tocó, que Dios también la salvó. Ella cuenta que ella estaba colgada y la iban a botar a los cocodrilos y llegó un Saiyajin a decir, suéltenla. O sea, eso no es una leyenda urbana. No. Sí existían los Sí cocodrilos, existían los porque muchas personas piensan que eso fue un Mentira. cuento que se inventaron ahí, o sea que sí era real. 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 Dios. No, el mundo de las drogas de verdad es un mundo muy sórdido. El mundo del sexo, del alcohol, sin satanizar, ¿no? Porque pues habrá personas que se pueden tomar un vino y ya, pero pues hay que hacer las cosas bien. Claro. Caro, y cuando pasaste esos 7 meses que nombrabas ahora que llegaste nuevamente a una rehabilitación, ¿cómo llegaste a esa nueva rehabilitación? Antes de llegar pasó algo antes. Antes de llegar pasó algo antes, obvio. Por ahí como a los 5 meses y medio me encontré un afiche pegado en la pared Sí. con mi foto, porque mi hermanita me estaba buscando. Ay, no, ay, no, y tú O lo sea, viste. claro, yo lo vi y alrededor de mi cabeza decía, Cactus, llámame. Mi hermanita me dice Cactus. Y la llamé y me encontré con ella y la cara de mi hermana, porque ella me cuenta después que cuando me fue a buscar, ella empezó a preguntar por mí y muchas personas le dijeron que yo estaba muerta. Y cuando me encuentro con ella, pues la cara de alivio, como de, "Uy, mi hermana está viva", Dios. pero mi hermana se desploma, atacada llorando, con una cara de dolor Claro. por mi culpa, que en serio, nadie tiene derecho de causarle ese dolor a otra persona. Yo fui a la casa de mi hermana y comí, me bañé, dormí, la robé y me fui. Porque un adicto activo es capaz de hacer lo que sea. Lo que sea. Volví a la calle y hubo un momento donde me encontré una señora, amiga de mi familia, toda una aventura, y ella me invita a hacer un retiro espiritual. Yo pienso que está completamente loca, pero me queda como la idea. Como sonando. Sí, el retiro espiritual era 1 mes y medio después. Y yo llegué al retiro espiritual. ¿Tú le contaste a Boris? Yo le conté a Boris, claro, porque Boris estaba preocupado. O sea, Boris ya también. Boris me decía, dejemos las drogas, vámonos de aquí, vámonos a otra. Y yo era como no, déjelas usted. O sea, yo no pensaba ya que yo iba a tener otra vida. Yo hubo un momento donde pensé, si yo me voy a morir es aquí. O sea, si me voy a morir joven, me voy a morir aquí, en mi ley. Esa semana del retiro, yo estaba metida en problemas, o sea, me iban a matar. Porque yo, como te conté al principio, yo soy una persona muy compulsiva, muy ansiosa y a mí me cabe mucho. Y yo me consumía lo mío, lo de Boris, me quería consumir lo tuyo, lo de todo el mundo y el lo llaman susto, porque la gente queda y a mí no me pasaba eso. Yo quedaba hablando y entonces la gente se asustaba más.
Y yo por todas partes iba era pidiendo, y yo quiero, y deme, y entonces la gente ya me tenía como, uy, esta vieja hay que sacarla del camino porque es un peligro, nos va a calentar el parche. Sí. Entonces, recuerdo que ese lunes de esa semana Boris me dijo, bueno, esta semana usted tiene que irse. Y entonces le dije que sí, que yo me iba, que iba al retiro ese, pero que yo volvía el lunes. Entonces, toda esa semana, fue un consumo tremendo de alcohol industrial y todo, horrible. Y ese viernes, De ese que mezclan chamber, con frutiño. Ese viernes, Boris me dice, de verdad, váyase porque la van a matar. Y yo le decía, sí, yo me voy a ir, pero todavía no, o sea, deme más. El último. Y yo me acuerdo que Boris me dijo que el último no existía. Y es verdad, Toda la razón. el último no existe. En un acto que yo llamo de amor, Boris se va Te dejan. y me deja. Como que él dijo, ya hay que hacerlo a la fuerza porque si no ella no se va a ir. No lo va a lograr. Y yo me quedé sentada en estas escaleras asquerosas, repitiendo en mi cabeza, me tengo que ir. Pero yo nunca me acordé de Dios. Esos retiros espirituales son preparados en oración. Y los servidores oran por la gente que va a llegar. Y yo estoy segura que cuando yo empecé a decir en mi cabeza, me tengo que ir, Estaban orando por ti. y llevaban meses orando Claro. por que yo me paro. Yo no me acordé de Dios, pero Dios se acordó de mí. Yo me pude parar, o sea, me pude parar y yo como un robot me fui a la casa de esta persona. Llegué tardísimo, llegué en un estado lamentable, ella no me dejó entrar. Yo soy consciente que necesitaba bañarme, yo estaba cochina, mis uñas estaban negras, quería bañarme, pero ella no me dejó entrar. Ella me dio unos pantalones limpios, una maletica de ruedas, me dijo, mire, usted de verdad es un desastre, mire a ver qué va a hacer con su vida, aquí tiene 10,000 pesos, la dirección de la casa de retiros y haga lo que le dé la gana. Basurera crónica, Paula, se va para la olla. Claro. 10,000 pesos, ropita limpia, me imagino que va en la maletica. Y no, yo me monté en un taxi, Ay, bendito Dios. entregué los 10,000 pesos, pero eso es un milagro. Claro. Y llegué a la casa de retiros, en este estado tan horrible. Y cuando yo llego a esa casa de retiros, fuera de todo pronóstico, una vieja loca me abraza. Y me abraza tan fuerte que han pasado casi 15 años y yo todavía estoy acá. Recuerdas además ese abrazo, ese calor. Fue un abrazo que, mira, de verdad, yo sí quiero fomentar el tema de los abrazos. Sí. Hay que abrazarse, hay que hacerle sentir al otro que vale la pena. Total. Y eso me lo hizo sentir a mí Dios a través de ella en ese abrazo. O sea, yo estoy segura que en ese abrazo Dios me dijo, Caro, tú vales la pena. Y yo quiero que todo el mundo que nos está oyendo sienta que vale mucho la pena, porque todos valemos mucho la pena. Y bueno, estuve en el retiro el fin de semana, fue espectacular, no tuve síndrome de abstención, unas mujeres lindas me ofrecieron ayuda, yo dije que sí, sin imaginar cuál era la ayuda. Y la ayuda era un centro de rehabilitación, ya yo estaba, o sea, yo estuve bien hasta el domingo, ya esa semana yo ya me quería devolver a la calle, donde está Boris, quiero consumir, ¿qué es esto? Pero estas mujeres sabias me llevan al centro de rehabilitación, en donde hago un proceso de 40 días completamente interna, incomunicada, durísimos. Después de estos 40 días, pues yo no tengo dónde vivir. Entonces, tan generosas, me dejan viviendo 11 meses en el centro de rehabilitación. Wow. En estos 11 meses yo me recupero. ¿Y tú podías ir saliendo y entrando del centro de rehabilitación? Sí, yo podía salir y entrar. Ujú. Recuerdo muchísimo que yo empecé a salir a buscar en qué trabajar. Pues paseaba perros y pues porque todo venía del cielo. Claro.
estas personas tan generosas. Entonces yo tenía que devolver de alguna manera, pero la salida y la entrada y como volverme a sentirme que soy útil, empezó también a volver la soberbia a mí, que es el peor demonio. Y de alguna manera, como que la soberbia me dijo, la loca de la casa, me dijo como yo puedo consumir un poquito, o sea, tengo muchas herramientas. Consumo un poquito y me voy a grupo y me pego a grupo y cada tanto consumo y no pasa nada y pues, ojo porque sí pasa. Consumí, Ay, Dios. casi no puedo parar después de estar ¿Cuánto limpia, tiempo en ese entonces? como 1 año y 2 meses. Ay, Dios. Y volviste. Casi no puedo parar, casi no puedo parar. Fue un consumo de una noche larga, Ok. casi no puedo parar y vuelvo al centro de O rehabilitación. sea, después de ese consumo volviste al centro, Dios mío. Y de ahí a hoy han pasado 13 años y 9 meses. Ay, Caro. Tengo 13 años y 9 meses que no consumo nada que me saque de la realidad y pues sí se puede. Cero fácil, pero sí se puede. Me tienes con un taco en la garganta acá porque tu historia me parece increíble. Esa fuerza de voluntad que tuviste y que has tenido estos 13 años y 9 meses, ¿qué te ha sostenido? ¿Qué te ha mantenido? Pero mira, Pau, más que fuerza de voluntad es buena voluntad. Buena voluntad. A punta de fuerza te hernias. Pues yo finalmente hice un buen proceso Sí. en donde entendí qué me pasa, en donde entendí que tengo una enfermedad, tengo una condición, Claro. en donde entendí que si yo vuelvo a consumir, caigo más abajo. Y yo hoy sí tengo cosas que perder Claro. y no son materiales. ¿Qué me mantiene? Dios, Dios. Porque mira, que Carolina Uribe Lobo Guerrero se levante y piense que pase lo que pase, no me meto un pase, es Dios. Pero obviamente hay herramientas en el camino. Entonces tengo una red de apoyo, tengo unas amigas, primero tengo unas amigas de recuperación espectaculares. Ok. Somos un grupo de tesas y nos llamamos las tesas. Las tesas. Y pues somos hermanas de dolor y ahí estamos. Y tengo unas amigas increíbles de la comunidad espiritual, amigas y amigos. Entonces, esta es la red que yo tengo, red de Sí. apoyo. Están los grupos de Alcohólicos Anónimos, de Narcóticos Anónimos. Yo hago terapia, yo tomo medicamentos psiquiátricos, yo tengo a veces, ya es a veces, pero estuve muy regular con la cita con el psiquiatra y pues estoy dedicada a trabajar en esto, entonces eso me mantiene pues firme, pero eso no quiere decir que a mí no me den ganas o que no tenga malos momentos. Claro que los tengo. Tengo días en los que no me quiero levantar, tengo días en los que quisiera el botón mágico, tengo días donde recuerdo la rumba cuando fue buena, donde me gustaría, pero pues la tengo clara hoy. Cuando tienes esos momentos, es que acudes a todas estas herramientas que me acabas de decir, a tus amigas poderosas de rehabilitación, de esta comunidad espiritual, a tu terapia también, Total. ¿sí? A Dios. Sí, total. Y Total. te sostienes ahí. Total. Yo pienso que lo que hay que hacer es estar dispuesto a pedir ayuda y entender que uno no puede solo. Claro. O sea, solo yo puedo, pero yo no puedo sola. Yo necesito a los demás. Y pues el servicio, yo me dedico también a servir y el servicio me mantiene, o sea, el servicio me mantiene. Sí. Y es que a eso quería llegar después de escuchar toda esta historia increíble, increíble que te ha pasado y que te ha mantenido acá. ¿Cómo es esta nueva vida tuya, estos 13 años y 9 meses que uno podría decir, pues comenzaste a vivir de nuevo? Es como si hubieras nacido hace 13 años y 9 meses. ¿Cómo has sentido esta década casi media? Bueno, pues me siento viva, me siento con una misión.
Han sido años en donde pues ha pasado de todo, ha sido difícil, la pandemia fue muy difícil para todos, Uf, claro. se murió mi papá, muy duro, pero también han sido unos años en donde me he dado cuenta que sí tengo sueños y que sí puedo lograr lo que quiero, en donde todavía me falta. Yo sigo siendo una persona voluntariosa, no soy tan disciplinada, me falta, todos los días me falta, pero han sido unos años como de conocerme a mí misma, de perdonarme, de perdonar, de disfrutar las pequeñas cosas, de escribir un libro, Claro, es de que... escribir un libro, de montar una charla, de ayudar a otras personas, de encontrar en el servicio un estilo de vida. Han sido unos años en donde me he descubierto fuerte, en donde me he dado cuenta que yo puedo. Bueno, han sido unos años lindos, duros, pero lindos también. Quiero que hablemos de tu libro. ¿Cómo fue escribir el libro? Que esta historia acá resumida, como en 2.0, como cuando uno le pone el WhatsApp los mensajes para que se escuchen rápido, esta es una historia muy resumida. En el libro se cuentan muchos más detalles, muchas más cosas. ¿Cómo fue ese proceso de escribir tu libro? Pues mira, cuando Se llama, perdóname te interrumpo, se llama Soy un milagro, mi historia, Carolina Uribe Lobo Guerrero, para que por favor lo compren porque esta historia es muy valiosa. ¿Cómo fue este proceso, Caro? Bueno, al retiro espiritual al que yo asistí es un retiro espiritual que es testimonial. Ok. Entonces, cuando estas mujeres me llevan al centro de rehabilitación y yo salgo de los 40 días interna, ellas empiezan pues a llevarme a la reunión y en la reunión yo empiezo a hablar un poquito, entonces ellas empiezan a pedirme que de testimonio y yo me muero del susto porque yo no soy capaz de pararme enfrente de las personas y me dicen, vas a prepararte para dar un testimonio de 20 minutos. Y yo, ¿20 minutos? No, Dios mío, yo no soy capaz. Y empecé y lo pude hacer. Entonces la gente empezó a decirme, tú hablas muy bien. Hablas bien, claro. Y yo, pues ese es un don de Dios, porque pues eso yo no sabía. Ese es uno de los descubrimientos. Claro. Entonces empezaron, tú hablas muy bien, o sea que la profesora que me decía de comunicador real no se equivocó tanto. Ajá. Entonces yo empecé a dar mi testimonio y las personas empezaron así a acercarse a preguntarme, ¿y qué pasó? ¿Y cuando fuiste a la olla qué sentiste? Entonces empezaron a decirme, tú deberías escribir un libro. Y yo, sí, claro, un libro. Y cada rato, tú deberías escribir un libro. Y yo, sí, claro, sí, un día de estos. Porque yo no me veo sentada escribiendo un libro. Claro. El año pasado, Ricardo Lozano me invitó a su podcast. Sí. Y detrás de cámaras me dijo, tú deberías escribir un libro. Le dije, ay, Dios mío. De ¿Otra vez con ese cuento? Llevo 12 años donde la gente me dice que escriba un libro, y pues de verdad te lo voy a decir a ti. Y es como que yo no voy a escribir un libro. O sea, si hay alguien a quien yo le pueda contar toda la historia y lo escriba, pues perfecto. Claro. Me dijo, pues eso existe. Escribir un libro a 4 manos existe. ¿Por qué no lo haces? Y yo, y entonces yo estaba en las redes, en unos grupos donde desde hacía unos años yo leía a Carolina Ackerman. Y entonces yo empecé a leer a Carolina y Carolina escribe y Carolina es storyteller y Carolina escribe y no sé qué. Yo dije, ella es. Porque es que en el podcast, o sea, el señor me dijo esto, salió el podcast y al final del podcast yo termino diciendo, y yo voy a escribir un libro. ¿Qué? La gente empezó a opinar. ¿Para cuándo tu libro? ¿Para cuándo tu libro? Es que yo dije, me metí. Ahora sí. O sea, no puedo quedar como un cuero. Claro. Entonces contacté a Carolina. Entonces le dije, Caro,
quiero escribir mi libro, pero pues yo no me voy a sentar a escribirlo. Y me dijo, listo, hagámoslo. Me encanta, maravilloso. Y aquí está mi libro, Soy un milagro, escrito por Carolina Ackerman, es mi historia. Y pues bueno, los invito a que lo compren. Aquí van a saber qué pasó con Boris, qué pasó con Muelas, qué pasó con todo. Además, estoy invitando con este tema del servicio. Es que imagínate que yo hice un evento hace poco con mi charla y había una niña con la que yo había tenido una asesoría anterior en esa semana. Entonces, parte de mi asesoría fue, tienes que ir a la charla del libro. Y ella se para en la charla a decir que en la fundación en la que ella había estado, alguien había donado mi libro y que ella se lo había leído y que para ella había sido una luz de esperanza. ¡Wow! Entonces, gracias a esto, esta niña está ahorita terminando un proceso distinto al que en el que estaba, divina, súper bien. Ella me animó a querer hacer llegar este libro a centros de rehabilitación, a cárceles. Entonces tengo unas amigas que creen en mí, que son una belleza y que han comprado el libro y lo han llevado a la cárcel y ya hay testimonios de personas que lo están leyendo. Entonces tú, si quieres, te puedes contactar conmigo. El libro... Di el precio, por favor. Sí, para donar, no, es que ya tiene que, no, dejémoslo todo al mismo precio. 50,000 pesos. Buenísimo. Y si tú quieres comprarlo, yo le pongo una dedicatoria, yo lo hago llegar, o si tú lo quieres llevar a una comunidad que tú conozcas, yo lo puedo hacer llegar al Buen Pastor, a La Picota, a un centro de rehabilitación que es una comunidad terapéutica de hombres, a una de mujeres y a donde me digan. Entonces, si tú lo compras, por ejemplo, entonces yo pongo mi dedicatoria y pongo, te pido una oración por la familia de Paula. Entonces también estamos estimulando la oración por todo el mundo y pues es una voz de esperanza, es una ayuda doble porque me ayudan a mí y ayudamos a otros. Yo sí me quiero comprar tu libro, Caro, y apenas terminemos esta conversación, quiero mi dedicatoria, quiero hacer esa oración por familias o por otras personas que tal vez no me conocen, yo no los conozco, pero esas oraciones de intercesión, que se llama así, la oración de intercesión, esas oraciones son tan poderosas que nadie se imagina el poder de esa oración. Entonces, me encanta esto que dices. Caro, yo quiero que también hablemos de tus conferencias, de tus talleres, todo ese servicio que tú estás prestando ahora, que te hace sentir más viva que nunca, que también puedes ayudar a los demás. ¿Qué te has encontrado en este camino? Me he encontrado, pues bueno, primero mi charla se llama De la oscuridad a la luz, para todo el mundo. Pero cuando me invitan, por ejemplo, que queremos que nuestros hijos tengan esta historia, entonces, listo, hacemos una charla para jóvenes, pero debemos tener la charla para los papás. Porque me he encontrado con muchísimos padres de familia ignorantes en estos temas. Pues, y no los tacho de nada, porque es que nadie nos ha enseñado, pero a ver, el mundo va rapidísimo, hay muchas cosas muy adictivas, los jóvenes están en peligro y los adultos seguimos como hemos venido toda la vida. O sea, no hemos cambiado, no hemos estudiado más estas cosas. Y, por ejemplo, yo les pregunto a los papás, ¿ustedes qué saben de la marihuana? Y las respuestas son muy pobres. Entonces, he encontrado que falta. Falta que se empapen del tema, falta que sean más presentes, pongan más límites. Me he encontrado con jóvenes que creen que con un botón obtienen todo. Me he encontrado con jóvenes muy rotos,
porque cada vez estamos más ausentes. Estamos metidos al celular, estamos metidos en reuniones, estamos trabajando mucho y los jóvenes cada vez están más solos y están muy rotos. Eso he encontrado. Claro, mira que una de las razones por las que yo quería hablar contigo, aparte de que tu historia me parece poderosa por muchas razones, no solo por la esencia y todo lo que tú viviste en este mundo durante tantos años, sino porque no todo el mundo tiene esa capacidad de levantarse, así hayan pasado muchos años. Así es. No todo el mundo tiene esa capacidad, no todo el mundo tiene aparte la capacidad de levantarse y de decir, yo tengo un propósito y yo quiero ayudar y quiero llevar mi mensaje para también curar y sanar a otros o para ser ese faro de luz en el camino de muchas personas que de pronto lo necesitan. Y escuchamos tu historia, claro, tú tienes una historia con unos matices demasiado fuertes, de olla, del bazuco, de estas drogas, tienes de la calle, sí, del sexo, del alcohol, de muchas situaciones que son, como tú lo decías, muy sórdidas. Pero hay muchas personas, demasiadas personas, no tengo un porcentaje porque tampoco es que he leído algo sobre esto, pero sé que son muchas personas que son consumidoras sí, funcionales, digámoslo así, sí, ¿sí? Consumidoras de yo consumo, trabajo, tengo mi familia y sigo y llevo 5 años, 10 años, 15 años y sienten que están dignamente. Sí, señora. como que yo tengo mi casa, yo tengo mi trabajo, es que yo soy el presidente de esta compañía, Exactamente. es que yo hago esto. ¿Qué pasa con esta gente? Esta gente pues también está rota. Claro. Esta gente está sufriendo, pero esta gente está en una negación tremenda. Para estas personas hay que asesorar a su familia, porque su familia está rota. Te prometo que la familia de un adicto funcional no lo ve como adicto funcional, porque no es funcional. Claro. O sea, tiene plata, tiene trabajo, pero no es funcional dentro de su casa. Entonces, yo también hago asesorías familiares y estas sí que son tan valiosas porque justamente en casos así, ¿qué hay que hacer? Por ejemplo, me contacta la esposa. Entonces, yo a la esposa le digo, reunámonos, tenemos que tener una asesoría integral, o sea, hay que empezar por la familia hay que también explicarle que esta persona está enferma, no para justificarla, y darle luces y herramientas para hacer que él entienda que o busca ayuda, o hacemos algo al respecto, o no estoy dispuesta a enterrarme contigo, o sí, uno puede elegir. Pero yo sí soy muy clara. Si tú eliges quedarte al lado de un adicto activo, no te quejes. Porque un adicto activo no es una persona cuerda. Claro. Y hay abismos de abismos, porque un abismo es llegar a la olla, un abismo es no tener una noche de donde pasar una noche, ¿sí? Un abismo es vender o entregar todo a cambio de droga. Otro abismo es estoy todo el día bravo en mi casa, grito, peleo, soy mala persona, olvido mis deberes, no voy a trabajar, se me olvidó que tenía una responsabilidad. Soy infiel. Soy infiel. Esos son otros abismos. Total. Y esos son otros abismos que también caen personas que están consumiendo, bien sea alcohol, en la mayoría de los casos, Ajá. drogas de toda clase, pero como me he visto bien y como tengo corbata y como me pongo tacones y como salgo, entonces pues nadie va a notar esto. Exacto. Pero estoy igual de roto por dentro. Total. Y se quiere peor. Exacto. Y sórdidos también llegan a esos sitios sórdidos, un sórdido distinto. Un sórdido distinto. Y mira que tú lo decías cuando ibas a fiestas de 15 con tu vestido que tú decías, ay, con este disfraz yo paso. Así hay muchas personas. Total. Disfrazadas,
rotas por dentro, consumidas, ¿sí? Y yo sí quería hablar de esto contigo, Caro, porque tú, aparte de todo en tus redes sociales, tú promueves tus conferencias, tus talleres. Ahora te decía, creo que si no estoy mal, el 9 de julio, si no me falla la memoria, 9 de julio. hiciste un taller de vapeadores y marihuana, que Caro ahora me comentaba que va a poner esta charla para que la puedan también escuchar con algún costo muy bajo, pero para que la puedan escuchar. Sí. Entonces ella constantemente está haciendo este tipo de convocatorias para que la gente la escuche, con otros expertos, además, con otras personas expertas en el tema. Entonces, como para dar herramientas. Para dar herramientas, ¿sí? Porque es que el tema de las drogas no es algo de, no, es que eso es de los 70, de los 60, de los 80, de los 2000. No, es de hoy. Es de hoy. Y hoy está muy grave. Está peor. Está peor. Sí, está peor. Entonces, sí quiero que nos hables también de esos talleres también, que de pronto, ¿qué planes tienes como por venir con este tema para que la gente y tu comunidad también pueda como accederlos y las nuevas personas que te van a seguir? Pues a ver, ese que hice del 9 de julio fue el primero de una saga de muchos que quiero hacer bajo el título de Hablemos de. Hablemos de. Entonces, este se llamó Hablemos de vapeadores y marihuana. La invitada súper especial fue la doctora Ana María Bueno, que es una psiquiatra especializada en adicciones, pues es una mujer más preparada que un yogur. Y ella se puso muy feliz porque ella también nota que parte de los problemas es que no sabemos nada. Entonces ella me dijo, hagamos. Entonces quiero invitarla para hablar de enfermedad. ¿Sabes quién le habló ella? Ella me dijo que teníamos que hablar de la adicción de los comportamientos, porque ahí entra el celular, las apuestas deportivas. Entonces vamos a tener un próximo taller sobre esto, no tengo fecha todavía. Quiero en Hablemos de también como invitar a otras personas a que nos cuenten su experiencia. Sí. Pues a ver, también sí damos muchas herramientas y se sirve por todas partes. Voy a subir esta en donde me dijiste. En Hotmart. Hotmart. Ajá. Hotmart presentes. Sí. Y bueno, también la tengo, también cualquiera que la quiera, pues se la puedo pasar. Esta costó 40,000 pesos ese día. También me gustaría hacer cosas presenciales. Sí. Vamos a ver. Yo hice una charla presencial donde estuvo muy chévere. Vamos a ver lo que sea, lo que se venga. Y quiero pues, ojalá me abran las puertas de colegios, ¿sabes? Los colegios. Sí, universidades. O sea, yo voy a colegios, pero muchas se toca rogarles, porque uno golpea la puerta en el colegio y el colegio dice, uy, no, testimonios no. Porque puede que los jóvenes digan, esta vieja pudo, yo también puedo, pero pues yo soy súper responsable en mi testimonio. Yo siempre digo que de aquí no se sale, o sea, es un milagro. Entonces, pues quisiera ir a más colegios, más empresas, más grupos de familias, eventos, lo que sea, para que ayudemos, o sea, como que ayúdame a ayudar. Caro, te escucho y la verdad es que, y te lo digo acá frente a cámaras, en lo que yo te pueda ayudar para abrirte las puertas en colegios, en universidades, en lugares para que te escuchen, cuenta conmigo y lo digo en cámara. Gracias, en cámara lo digo ahorita antes de esta conversación, porque tú no estás sentada acá porque es que yo te he visto en muchos lugares. No estás sentada por esa razón, estás sentada por tu historia, estás sentada porque de verdad vale muchísimo la pena escucharte, porque tienes una energía muy linda, porque transmites demasiado y porque todas las personas cometemos errores. Así es. Y tomamos malas decisiones. Así y a veces nos desviamos del camino. Así Pero lo importante es enderezar el camino, tú lo enderezaste, sé
estoy segura que vas a seguir por ese camino porque lo siento y porque sé que tienes a Dios en tu corazón, Total. porque tienes a la Virgen María en tu Total. corazón, porque tienes también un grupo de personas maravillosas que no han soltado tu mano y que tú también las sigues agarrando fuerte. Entonces, estoy muy agradecida porque hayas aceptado esta invitación, por No, abrirnos yo tu corazón. estoy feliz. Esto salió increíble. Yo me Sí. voy muy feliz, Paula. Muchas, muchas, muchas gracias. Divina, tú también tienes una energía espectacular, sencilla. No estás así como la del podcast. Divina, gracias. Tan linda, Caro. Gracias. Muchas gracias. Y yo sí quiero terminar este episodio con un abrazo, Sí, por favor. porque los abrazos Pegan partes rotas. Gracias. Ay, este es Detrás Gracias. Like y nos vemos en un próximo episodio. Chao. Chao.